Gracias. Ahora sí ya. Gracias. Entonces, si tenemos que calcular de nuevo la divergencia del rotacional, primero habría que calcular el rotacional de este campo vectorial. Entonces, ¿cómo se calculaba el rotacional? ¿Se acuerdan? Este se escribe como nabla, como si estuviera en producto cruz con el campo vectorial. Y esto iba a estar definido como eh, algo similar a un producto cruz. Ya saben ustedes cómo es esto. Solamente que las segundas componentes de esta matriz o el segundo renglón de esta matriz, en lugar de ser números que se van a multiplicar, son operadores que se van a aplicar sobre nuestro campo vectorial. Entonces tendríamos parciales respecto a x, y, z y finalmente tendríamos a nuestro campo. En este caso el campo es primero esta función en dirección de y, esta función en dirección de j y finalmente esta última en dirección de k. Vamos a acomodar esto un poco para que tenga más orden. Yo creo que algo así. Ahí así. Entonces, bueno, este rotacional, ¿a cuánto nos quedaría igual? En dirección de y tendríamos la derivada parcial respecto a x de esta función. Entonces, ¿eso cuánto nos quedaría? Menos yz sobre x al cuadrado menos la derivada parcial de esta función respecto a y. ¿Y eso cuánto nos quedaría? Menos xz por e a la menos y. ¿Sí están de acuerdo todos conmigo que queda así o no? Pero ese sería para acá, ¿no? Ah, sí, perdón, estoy tonto, sí. Este es el de acá. Sí. Sí, más bien en dirección de y es este derivado parcialmente respecto a este menos este derivado parcialmente respecto a este, sí. Ahí estaba mal. Entonces, si yo derivo parcialmente xy cuadrada z cúbica respecto a y, ¿cuánto me daría? 2xy z cúbica menos ahora la derivada parcial de yz sobre x respecto a z, que eso quedaría menos y sobre x, ¿cierto? Sí. Y finalmente, en dirección de j tendríamos la derivada parcial de este respecto a z, que eso es x por e a la menos y, menos la derivada parcial de este respecto a x, que sería y cuadrada z cúbica. Y entonces todo eso sería el rotacional. Vamos a ponerlo más pequeño, así. Y bueno, eh, ¿qué se puede factorizar para reducir esto? No, pues nada, creo, ¿no?
Sí, no creo que nada. Entonces, bueno, así lo voy a dejar. Luego entonces la divergencia del rotacional sería la divergencia de el campo vectorial que acabamos de calcular. Esto en sí mismo es un campo vectorial. Entonces, esta cosa es la derivada parcial respecto a x de toda la función que acompaña al vector y. Sería la derivada parcial respecto a x de todo esto, más la derivada parcial respecto a y de toda de la función que acompaña al vector j, que sería entonces esta de acá. Aquí no escribí y. Más la derivada parcial respecto a z de la función que acompaña al vector k, que sería esta de acá. Bueno, aquí se puede cancelar el menos con el menos y nos quedaría esto así. Luego entonces si nosotros calculamos aquí, esto de acá. Si nosotros calculamos esas derivadas parciales, ¿cuánto nos van a quedar? Primero, la derivada parcial de esto respecto a x sería 2 por y z cúbica más la derivada parcial de esto respecto a x. La derivada parcial de esto respecto a x sería, eh, bueno, pensando que esta x está elevada a una potencia menos 1, entonces multiplico por menos 1, me quedaría entonces positivo, menos y sobre x con potencia menos 1 a la hora de derivarse pierde 1 en su potencia, entonces sería como x a la menos 2, lo que sería lo mismo que si apareciera al cuadrado en el denominador. Entonces por eso queda así, esa cosa. Luego tendríamos la derivada parcial de esto respecto a y, sería primero menos x e a la menos y, porque la derivada de la exponencial es la exponencial misma, y luego, como el argumento es negativo, o está multiplicado por un menos 1, a la hora de derivarlo, pues multiplicamos por ese mismo menos 1. Luego, más la derivada parcial de este y cuadrada z cúbica respecto a y, que nos va a quedar menos 2 veces y, lo que estoy escribiendo. Ah, no, no estoy escribiendo nada. Menos 2 veces y z cúbica. Y finalmente tendríamos la derivada parcial de esto respecto a z. Entonces, para la primera parte, para este cociente, la derivada parcial respecto a z pierde esta z, solamente nos quedaría menos y sobre x al cuadrado. Y luego tendríamos que derivar este producto de variables con la exponencial respecto a z, pero ese pues sencillo nos va a quedar x e a la menos y. Muy bien, de ahí se pueden simplificar cosas. Sí, Sí. Este, por ejemplo, y este son idénticos, pero uno el negativo del otro, entonces se van a cancelar. Este y este son también uno el negativo del otro, entonces también se van a cancelar. Y finalmente este y este también se van a cancelar, quedando entonces exactamente esta divergencia igual con 0, ¿cierto? sí. Muy bien.
Y entonces esto es el ejercicio, ¿cuál era? 68 de la serie, por si pues lo quieren consultar. Entonces, bueno, así se calculan como ejemplos un rotacional y una divergencia. Por ahí venía también el laplaciano generalizado y ese sí que no lo hicimos nunca, pero no es tan complicado. Solamente déjenme escribirlo aquí. El laplaciano generalizado de un campo vectorial F, considerando por supuesto que F es un campo vectorial que tiene componentes, pues, no sé, F1, F2 y F3. Esto en particular para R3, obviamente ustedes saben que para F2 nada más serían 2 y para Rn pues sí habría que considerar n funciones, pero pues se puede generalizar de manera eh, indefinida. Entonces, esta cosa sería exactamente igual a un vector también, pero que está formado por las segundas derivadas del vector. Entonces, no, perdón, los laplacianos de las funciones del vector. Entonces, estas cosas serían así. ¿Ves? Y considerando, por supuesto, que estos gradientes, por ejemplo, vamos a escribir uno de estos. Gradiente de F1, por ejemplo, pues ya saben ustedes que serían derivadas parciales. Solamente que de segundo orden de nuestra función F1. Entonces, y Z. Entonces, así se calcula un laplaciano generalizado. Considerando que se tiene un campo vectorial F de componentes funciones escalares F1, F2 y F3. Entonces, el laplaciano generalizado de todo el campo sería por coordenadas el laplaciano de cada una de sus componentes y el laplaciano de cada una de sus componentes se calcula así, como la suma de las segundas derivadas parciales de la función. ¿Vale? Entonces, para ejercicios donde les pidan el laplaciano generalizado, copiense esa fórmula. Perdón, profe, ¿para qué había dicho que era esa fórmula? Esta Ajá. es el laplaciano generalizado.
Profe, ¿y esa suma de parciales de segundo orden es por F1, por F2 y por F3? Sí, o sea, este es el ejemplo para F1, pero pues cada una tendría la suya propia. Muy bien. ¿Ya lo copiaron? No, profe, ¿me podría permitir tantito? Sí. Listo, profe, gracias. Va. Muy bien, entonces, bueno, no. Vamos solamente a hacer otro ejercicio distinto. Vamos a hacer el 71. Nos dice, sea el campo vectorial este, F igual a, tendríamos primero una función escalar que está multiplicando un vector y la función escalar es 1 dividido sobre la raíz cuadrada y luego esa elevada al cubo de la suma del cuadrado de las componentes x, y, z de nuestro vector. Y luego el vector es x en y más y en j más z en k, donde por supuesto ni x, ni y, ni z deben de ser cero. Entonces nos pide utilizar coordenadas esféricas para determinar si el campo F es solenoidal y si es irrotacional. Muy bien, ¿qué significa que sea solenoidal? ¿Que la divergencia es cero? Exactamente. Y que sea irrotacional, pues que el rotacional es cero, ¿no? Ya como su nombre lo dice. Entonces, vamos a cambiarnos de coordenadas en este ejemplo a coordenadas esféricas y a mostrar que este campo vectorial es solenoidal y es irrotacional, como aquí menciona ya en la solución, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer eso. El campo, este es el ejercicio 71, por cierto, de la serie. Y el campo es de la forma f de x, y, z igual a 1 entre y como argumento de la potencia es la suma del cuadrado de las componentes y la potencia es 3 medios, ¿no? Así era el cociente este que va multiplicando al vector xy más yj más z en k. Entonces, bueno, yo creo que voy a poner el vector dentro de la fracción para no ocupar tanto espacio, porque al final no nos sirve de nada tener ahí al 1. Muy bien. Luego entonces, de aquí, ¿qué tengo que hacer? Nos pide calcular divergencia y rotacional, porque para verificar pues si es solenoidal y, e irrotacional, pues tenemos que saber los valores de estos dos operadores. Entonces hay que calcular divergencia y rotacional, pero además nos pide hacerlo en esféricas. Entonces lo primero que vamos a hacer es cambiar el campo a coordenadas esféricas. Lo voy a poner en azulito.
Muy bien, para cambiar el campo a coordenadas esféricas, ¿qué es lo que debería de hacer? Pues sustituir los valores de las coordenadas esféricas, o bueno, de las funciones que definen a las cartesianas x, y, z respecto a las esféricas, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan cómo estaban definidas estas? X era igual a ¿cuánto? A r por el coseno de teta por el seno de phi. Y es igual a r por el seno de teta por el seno de phi. Y finalmente z es igual a r por el coseno de phi. ¿Cierto? Sí, profe. Coseno de phi. Además, por otro lado, nosotros sabemos que r es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Entonces, esas son las que voy a necesitar para hacer el cambio de coordenadas. Sustituyendo, nosotros vamos sustituyendo, nosotros vamos a tener aquí nuestro campo F igual a ¿cuánto? Pues primero tendríamos, y esto sí lo voy a poner aparte, 1 entre esta cosa. Pero esta cosa, ¿cuánto vale? De hecho, toda esta, así con el 3 medios. En términos de las, ¿cómo se llaman? De las coordenadas esféricas, esto sería el radio al cubo, ¿cierto? Porque este radio R, pues nosotros sabemos que también se puede escribir como este mismo suma de cuadrados elevado a la 1 medio, ¿cierto? Cierto. Así. Entonces, en este caso, como está elevado a la 3 medios, pues eso significaría que es este mismo radio elevado al cubo. Entonces, pues ya lo sustituimos tal cual por R cúbica. Y luego, por otro lado, tendríamos que esto va multiplicando a un vector cuyas componentes pues serían R coseno de phi, perdón, coseno de teta seno de phi en dirección de y, sustituyendo eso por x, más R seno de phi, teta seno de phi en dirección de y, de j, y finalmente más R coseno de phi en dirección de k. Y ese sería nuestro campo F. Ya ahora con puras coordenadas esféricas. Sin embargo, habíamos dicho que nosotros vamos a trabajar vectores en otras coordenadas también referenciados respecto a los vectores de sus bases en estas nuevas coordenadas. Entonces, pues todavía hace falta quitarnos los vectores i, j y k por los vectores r, phi y e, teta. Bueno, además de eso, se puede aquí simplificar porque, de hecho, si se dan cuenta, todos estos vectores tienen una R. Entonces yo la puedo factorizar y cancelarla con una de las R's de este 1 entre R cúbica. De tal forma que esto me puede quedar como 1 entre R al cuadrado, que multiplicaría primero a un vector que, bueno, sería casi igual, solamente que sin la R, ¿no? Entonces, esto así sin R, esto así sin R, y este también sin R. ¿Vale? Muy bien, pero resulta que el vector ER, ¿cómo está definido? Búsquenlo ustedes en sus notas si es que hacen notas. ¿Cómo está definido el vector ER? Para las esféricas, ¿verdad? Para las esféricas.
¿Alguien ya lo vio? Como coseno de teta, seno de phi, En dirección de I. seno de phi, seno de teta y coseno de phi. Exactamente. Resulta que el vector ER es justamente este vector, es exactamente este vector. Entonces, bueno, pues teniendo eso y sustituyéndolo, pues nosotros tendríamos que ya el campo F es igual a 1 entre R al cuadrado en dirección del vector ER. Y bueno, de hecho el ejercicio pide que se realice todos los cálculos en esféricas, porque el campo vectorial es mucho más sencillo en esféricas que en cartesianas. Este es el campo vectorial en cartesianas y este es el campo vectorial en esféricas. ¿Cuál se ve más bonito? En esféricas. En esféricas, obviamente. Muy bien. Entonces, ahí tendríamos el campo en esféricas. ¿No Luego, ¿qué era no? sobre R cúbica? No, porque este cúbico se cancela con las R's que están aquí arriba. No, ok, sí, gracias. No, ¿de qué? Muy bien. Luego, entonces, acá, pues ya hay que calcular la divergencia y el rotacional. Entonces, primero vamos a empezar con la divergencia. Muy bien, entonces nos piden calcular la divergencia, pero nos piden calcularla en esféricas. Y bueno, pues nosotros sacamos fórmulas para esas cosas, ¿no? Entonces, para recordarlas, porque seguro no se deben de acordar de la fórmula, de hecho no me acuerdo ni yo, pues vamos a ver cómo eran las diapositivas. Cilíndricas. Ajá, entonces este es el sistema de coordenadas esférico. Estos eran los vectores unitarios, los factores de escala, y aquí están los operadores diferenciales. Entonces la divergencia es esta cosa de acá. Entonces la voy a copiar. A ver si puedo. A ver si copia algo, aunque sea. No, no copió nada bien. Entonces la voy a escribir yo. Entonces aquí la divergencia, me faltó la B. La divergencia de un campo vectorial, bueno, en este caso se llama F, debería de ser 1 entre R cuadrada seno de phi. Ya esto es parte de una fórmula porque no está escribiendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué pedo? ¿Ustedes me escuchan? Sí, Sí, profe, profe. se escucha. Sí, profe. Se me hace que ya petició mi browser. A ver, vamos a cerrar cosas. Vamos a cerrar esta. Ok, sí había peticiado. Y está lo demás. Bueno, está chueco, pero ahora vamos a recuperar. Esto debería estar acá. Esto debería estar acá. Y ahora sí. Ajá. Entonces, la divergencia. ¿Por qué no está escribiendo? ¿Por qué no escribe?
pasando. Ok. A ver, voy a cerrar esto. Lo vuelvo a abrir. Bueno, no sé por qué no estaba jalando, pero no, porque y ahora va a dejar de funcionar otra vez. Sí, voy a cerrar.